Aquí vamos a considerar una pelota de 20 gramos. Se va a lanzar horizontalmente desde una altura de 10 metros con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Entonces aquí está mi pelota y esta se lanza horizontalmente, de forma horizontal. Y esta velocidad horizontal va a permanecer constante durante todo el trayecto hasta que golpea aquí. Y también va a tener una componente vertical, la cual va a ir aumentando su velocidad en 9.81 metros por segundo por cada segundo que transcurra. Entonces tenemos que analizar las dos componentes, tanto la componente horizontal como la componente vertical. Aquí, la primera pregunta dice, determine la energía potencial a los 10 metros. Únicamente la energía potencial ahí. En este punto, la energía mecánica es diferente de la energía potencial porque sí tenemos velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Entonces, para la energía mecánica se tiene que considerar esta velocidad inicial, pero para la energía potencial únicamente la altura. En el inciso B, vamos a determinar la energía mecánica inicial, o sea, además de la potencial, le vamos a agregar la cinética de estos 5 metros sobre segundo. En el inciso C, vamos a determinar la pelota cuando lleva 5 metros en caída libre. O sea, vamos a determinar únicamente la velocidad que va sobre el eje Y. No vamos a considerar la velocidad que lleva sobre el eje X, pero no lo vamos a hacer con cinemática, lo vamos a hacer con dinámica. Entonces tenemos que hacer las consideraciones para que esta velocidad no la consideremos y únicamente consideremos esta, que es la que nos va a ocasionar el movimiento sobre el eje Y. Esta permanece constante durante todo el trayecto sobre el eje X. En el inciso D, la velocidad de la pelota, considerando las dos componentes. ¿Sale? O sea, aquí vamos a considerar la velocidad en X y la velocidad sobre el eje Y. Y finalmente vamos a determinar el ángulo director en este tiempo de 5 metros que lleva en la caída. Entonces vamos con el inciso A. La energía potencial va a ser la masa por la gravedad por la altura. Sí, la masa de la pelota de los 20 gramos, los pasamos a kilogramos. La aceleración gravitacional de 9.81 y la altura que son de 10 metros. Entonces haciendo ese producto nos da 1.962 joules. A esta altura tengo 1.962 joules. Ok, ya tengo la energía potencial. Entonces ahora me piden en el inciso B la energía mecánica inicial en ese punto. Entonces tengo que considerar, aparte de la potencial, que ya la calculamos, tenemos que considerar la energía cinética. Entonces, la energía mecánica en el punto más alto que se esté aquí, tengo energía cinética más energía potencial. Esa energía potencial tiene este valor y la energía cinética en ese punto es un medio de la masa, 0.02, por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, esta de aquí, todas son iniciales. Mi velocidad inicial, ¿sí? Es un medio de 0.02 por 5 al cuadrado. Entonces, haciendo esta operación les da 0.25 y haciendo esta operación 1.962, que es este de aquí. En total obtengo 2.212 joules. Esta energía mecánica se conserva durante todo el movimiento. Todos los puntos de la trayectoria, desde aquí hasta acá, va a ser la misma energía mecánica, ese valor. No va a cambiar en todo el recorrido de esta pelota en un sistema en donde no tengamos fricción con el aire, en donde no tengamos pérdidas de energía por fricción. Y en el impacto, pues también se pierde energía. Aquí solamente estamos considerando la caída en tiro horizontal. Del inciso C, nos están pidiendo la velocidad que lleva la pelota 5 metros cuando va en caída libre. Si va en caída libre, entonces lo mismo que hicimos cuando vimos los otros ejercicios que se dejaba caer libremente un cuerpo. Esta componente sobre el eje X no la vamos a considerar. La velocidad inicial sobre el eje X no la vamos a considerar para determinar la velocidad sobre el eje Y con las condiciones de mecánica. Entonces, con esas consideraciones, establecemos nuestro sistema de coordenadas cartesianas, nuestro eje Y, nuestro eje X, pero aquí el único eje que nos interesa es el eje Y. Entonces, vamos a analizar por principio de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Y solamente vamos a analizar el eje Y porque nos están pidiendo la velocidad única exclusivamente sobre el eje Y. Entonces, vamos a considerar energía mecánica inicial, va a ser igual a la energía mecánica final. Y dentro de esta energía mecánica inicial, solo vamos a considerar la potencial, no vamos a considerar la cinética,
porque la cinética tiene componentes sobre el eje X. Entonces solamente vamos a considerar las componentes sobre el eje de las Y. Y la energía mecánica final, sí, tengo energía cinética final más energía potencial final. Entonces cuando va cayendo la pelota, aquí solo tengo energía potencial, pero cuando viene aquí, tengo potencial y tengo cinética. Entonces con estas consideraciones, esta energía cinética de aquí se va a hacer cero, ¿sí? Para que no participe el eje de las Y el eje de las X en el cálculo. Esta de aquí de la velocidad inicial, esta se va a cero. Entonces solamente vamos a considerar en los tres casos el eje de las Y. Entonces tengo la masa por la gravedad por la altura, un medio de la masa por la velocidad final, que es a la mitad de la caída, más masa por gravedad por la altura en el segundo punto. Entonces, sustituyendo, aquí tengo las masas en los tres términos, se puede cancelar la masa. Entonces, cancelo la masa y como me interesa la velocidad, voy a pasar este término para acá. Entonces, va a ser 2 veces g por la altura inicial menos la altura final. Esto multiplicado 2 veces y finalmente le saco raíz cuadrada. Y esa es mi velocidad final. Sustituyo los valores. ¿Sí? Esto, observen, aquí tengo una diferencia de alturas. 2GH, esta misma ecuación la obtuvimos por cinemática. Y con esta diferencia de alturas, pues estoy determinando a 5 metros. ¿Sí? Aquí estamos teniendo un gradiente de altura. Los 10 menos 5 son 5. Estamos determinando en 5 metros la velocidad. Entonces, 2 por 9.81 por 5 me va a dar la velocidad sobre el eje Y. Eso, raíz cuadrada, es 9.9 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad sobre el eje Y. Ok, ahora, si yo quiero la velocidad total, si yo quiero las dos componentes, aquí tengo una sola componente sobre el eje Y. Y la otra componente sobre el eje X es con la que sale, esta misma de aquí, que son 5 metros sobre segundo. Entonces, si consideramos esa velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora tengo dos vectores, un vector que está sobre el eje Y y un vector que está sobre el eje X. Entonces, con estos dos vectores voy a obtener la resultante, ¿sí? Este está sobre el eje Y, este está sobre el eje X, vamos a obtener la hipotenusa. Recurrimos al teorema de Pitágoras. Entonces va a ser la velocidad sobre el eje X al cuadrado más la velocidad sobre el eje Y al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. Y yo voy a obtener ahí con eso la magnitud, el módulo, la norma o el tamaño del vector velocidad en las dos componentes. Entonces en 5 metros, ese va a ir por aquí. Pues el vector va más o menos por aquí. ¿Sale? Entonces, vamos con esa velocidad, nos da 11.09 metros sobre segundo. Entonces yo tengo dos componentes, una que va sobre el eje X y una que va sobre el eje Y. De estas dos, acuérdense que lo podemos hacer como son paralelas. Esta va a ser paralela aquí, esta paralela acá. Lo hacemos por el método del paralelogramo y obtenemos la resultante. O lo podemos hacer por el método del triángulo. Esta primero y después dibujamos esta. Y esta es mi resultante. De forma tal que el ángulo director, desde el eje X positivo hasta donde encontramos el vector en sentido antihorario, ese va a ser el ángulo teta. Entonces, desde aquí hasta acá, ese es mi ángulo director. Entonces, para poderlo obtener, yo puedo obtener este ángulo de aquí o puedo obtener este de acá. Si obtengo este de aquí, le resto 360 menos teta y ya obtengo este valor. Y si obtengo este de aquí, sería 270 más este ángulo y ya obtengo ese ángulo teta. Entonces aquí estoy determinando el ángulo alfa, ¿sí? Que va a ser este entre este, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente y obtengo el ángulo alfa por medio de la tangente. Entonces la tangente va a ser BY entre BX. Este es BY, este es BX. Es 9.9 entre 5 y son 63.2 grados. Este ángulo de aquí, 63.2, pero a mí me interesa desde aquí hasta acá. Entonces a 360 le quito ese ángulo y obtengo 296.8 grados. Okay, ese es el ángulo final. Ahora, vamos a determinar esa velocidad, ¿sí? La velocidad que lleva en los 5 metros de caída, pero vamos a considerar los principios de energía mecánica, teniendo en consideración la velocidad sobre el eje X, esta de aquí. Entonces voy a considerar
¿sí? Las dos condiciones, la energía cinética en esa posición y la energía potencial en esa posición. Y aquí en ese punto voy a considerar la energía cinética y la energía potencial, y ahí voy a considerar la velocidad, y me va a dar esa velocidad. Voy a obtener en ese punto, sí, por medio de conservación de la energía mecánica, la velocidad, esta de aquí, 11.09 metros sobre segundo. Ok, entonces voy a ese cálculo. Entonces, en la posición inicial, estoy considerando ya la energía cinética inicial y la energía potencial también la estoy considerando. En el segundo término, la energía cinética y la energía potencial. ¿Ok? De aquí, el que me interesa es esta velocidad. ¿Ok? Aquí puedo yo quitar la masa de la misma forma que hace rato, pero aquí decidí multiplicarlo por la masa. Al final de cuentas nos va a dar el mismo resultado. Tengo este valor que ya lo determinamos, aquí está. Este valor que ya lo determinamos, que está aquí, es la suma de estos dos. Esta magnitud de aquí es este de aquí, sustituyo y me falta la velocidad final. Y este de aquí, sustituyo y es este de acá. ¿Sale? Entonces ahora sí, hago esa serie de productos. Aquí están. Y este que está con signo positivo va a pasar para acá con signo negativo. Este está multiplicando con este, pasa dividiendo y finalmente este que está elevado al cuadrado pasa sacando raíz cuadrada. Entonces, este más este menos este, aquí está. Y este pasa dividiendo a todo el término, aquí está. Y al final saco raíz cuadrada a todo esto, ¿sale? Aquí está. Y me da 11.09 metros sobre segundo. Y de esa forma, considerando toda la energía mecánica, estoy obteniendo la velocidad de 11.09, ¿sí? La magnitud, la norma, que es esta de aquí, esta 11.09. Y de ahí, si yo quisiera, ahora tendría que obtener esta velocidad, que es la sobre el eje Y. Ahorita estoy obteniendo esta. Entonces vuelvo a recurrir nuevamente al teorema de Pitágoras. Pero ahora sería este al cuadrado menos este al cuadrado para obtener esta. Y ahí solo le sacamos raíz cuadrada. ¿Sale? Y después obtenemos otra vez el ángulo. Entonces ese es el procedimiento que tendríamos que seguir para poder obtener estos resultados.